La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes. En estos tiempos de coronavirus estamos alentados a tomar medidas de muchos tipos para prevenir que seamos propagadores del virus. Pero hay otra guerra que tenemos que desarrollar también en esta época, que es una guerra emocional, espiritual y psicológica, podríamos decir, para poder defendernos de esta crisis emocional que puede generar diferentes perturbaciones en nuestras relaciones y en nuestra psiquis, que es importante también enfocar. Vamos a charlar en los siguientes minutos con Claudia Reyes, licenciada en Psicología, quien viene a presentarnos este desafío en esta época tan convulsionada. Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien. Y bueno, hablando de un tema que nos está como alterando a todos, pensar en situaciones tan complejas para la vida de la familia. Uno a veces se preocupa un poco por, no contaminarse, digamos, con el virus, lavarse las manos. Bueno, todo lo que ya sabemos todos, que yo creo que estamos un poco sobreinformados ya sobre este tema. Fuera de eso, a veces no prestamos tanta atención de cómo nos contaminamos a nivel emocional por la información, por lo negativo de la información, por el manejo de la información y vamos a hablar un poco en este programa acerca del impacto que puede llegar a tener estar en una situación de tanta presión psicológica con esta información tan negativa que está circulando y además estar juntos en casa sin poder o por lo menos sintiendo que no tenemos los recursos adecuados para enfrentar lo que nos pasa. Esto genera un estado emocional bastante complejo en nosotros y en nuestra familia. Por eso queremos encarar el tema desde un punto de vista más de cómo desarrollar elementos de protección para la familia y para nosotros mismos y poder manejar lo mejor posible toda esta presión que estamos recibiendo en este momento. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esa sobrecarga de información que nos inunda por todos lados, redes sociales, informativos, radio, periódicos? No hay medio que no esté centrado prácticamente que el mayor porcentaje de su procesamiento informativo en esto. Es abrumador. Es abrumador. No solamente es abrumador porque nos satura tanta información, sino porque a veces podemos recibir toda esta información con un elemento bien importante en este momento, que es que en realidad nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer en el sentido de que podemos protegernos, quedarnos en casa, todo lo que se nos dice que hagamos, pero en el sentido emocional, ¿cuál es la respuesta que yo puedo dar a un problema mundial? Entonces, encontrarnos con esta sensación de impotencia es un problema psicológico importante a trabajar. Tenemos que realmente enfrentar esta emoción que podemos sentir en este momento y podemos trabajar un poco con esto para protegernos y para ayudar a nuestra familia. Hay mucho que podemos hacer y un poco la idea de hoy es esto, enfrentar toda esta situación que puede ser abrumadora para nosotros y que sentimos que en realidad no tenemos respuesta, nos sentimos desvalidos frente a todo lo que está pasando, nos podemos estar enojando. Esto genera tensión. Yo escuchaba hoy la radio cuando venía para acá, no solamente es la información negativa, sino lo que la gente dice acerca de lo que está pasando. Cómo nosotros tenemos un discurso negativo acerca de todo lo que está a nuestro alrededor, cuando en realidad también están pasando cosas buenas, pero de esas cosas buenas no hablamos. Sí, quedan como enterradas debajo del resto de lo que está siendo informado. Entonces, esto es un dato importante. Quiere decir que nos estamos enfocando de forma negativa en los acontecimientos y no estamos de alguna manera pudiendo resolverlo. Ahora, para entender qué nos pasa a nosotros como familia, lo primero que tenemos que entender es que esto no es solamente una situación de estrés común. Capaz que recuerdan que en algún momento hablamos en otros programas sobre cómo nos afecta el estrés en la vida familiar. El estrés lo que hace es provocar un nivel de tensión importante en la vida de la familia y genera alteraciones en lo que habitualmente la familia tiene como respuesta natural. Por ejemplo, podemos vivir situaciones de mucha presión y tratamos de activar los recursos que la familia tiene para poderlo mitigar de alguna manera.
Si tenemos dificultades en la comunicación, tratamos de mejorar los niveles de comunicación. Si hay algún problema económico en la familia, tratamos de resolverlo de alguna forma, administrando diferente el dinero, buscando alternativas. Ahora, esto que estamos viviendo supera el estrés y estamos en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque en realidad la definición de crisis tiene que ver con una situación que se presenta con una presión severa sobre nosotros, pero además de que la presión es severa, genera un disturbio en el equilibrio de la familia. Lo que nosotros percibimos es que lo que estamos viviendo es abrumador y por eso estamos viviendo una crisis. Pero además provoca que el sistema de la familia no funcione de forma adecuada o no funcione de forma natural, como antes resolvíamos los problemas. Por eso lo diferenciamos del estrés familiar. Lo que estamos viviendo en este momento por la situación de coronavirus, se puede decirse que en muchas familias ya es una crisis. Otra vez volviendo a la definición, que tiene que ver con que algo que se presenta en nuestra vida como una presión severa y que de alguna manera sentimos que no tenemos los recursos para responder a esto, que es lo que yo vengo escuchando en los programas de radio, en las entrevistas en la televisión. La gente dice, ¿qué vamos a hacer? Que alguien dé una respuesta, que me quedo sin trabajo y cómo voy a hacer con el tema del dinero, y mis hijos no van a la escuela y quién los va a cuidar, y los adultos mayores, y estamos como en un punto en el que sentimos que no hay forma real de que la familia o la persona individual pueda dar algún tipo de respuesta. Por eso sentimos la indefensión, digamos. Eso, y al sentirnos de esta forma, lo que podemos entender es que estamos en una crisis. Ahora, cuando uno está en una crisis, ¿qué tiene que hacer? ¿Se pone a llorar? ¿Se acuesta? ¿Se deprime? ¿Ataca a otros? Que es una respuesta bastante natural. Cuando uno está en una situación de mucho estrés y de una crisis, lo que normalmente hacemos es frustrarnos. Claro. Y la frustración lleva a la agresión, ¿no? Es esto es una ley psicológica. Cuando uno está frustrado, naturalmente el siguiente paso es la agresión. Entonces, si yo estoy frustrado porque estoy encerrado en casa, porque siento que no puedo salir, porque me quedé en este momento sin trabajo, y eso no es verdad, porque acá tenemos que entender esto, no estoy sin trabajo, estoy en el seguro de paro momentáneamente porque hay un problema muy grande fuera de mi casa y capaz que también en casa porque alguno puede estar enfermo. Sí, algunos podrán trabajar desde su casa, pero otros no, y entonces terminan con esa situación tan compleja. Entonces, en esta situación, yo escuchaba ahora hace un ratito que la gente decía, estoy sin trabajo, estoy en el seguro. No, no estoy sin trabajo, no estoy trabajando en este momento, estoy en el seguro, tengo un medio que me está protegiendo. Hay gente que realmente está sin trabajo porque la situación hace que, por ejemplo, un trabajador independiente no puede trabajar, no tiene seguro y entonces, bueno, ¿cómo se maneja? Todo esto es lo que está provocando esta sensación de indefensión. Cuando me siento así, me frustro. Cuando me frustro, lo natural, la respuesta natural psicológica y biológica es la agresión. Estoy enojado y empiezo a tratar mal a los demás. Buscamos culpables o chivos expiatorios donde volcar nuestra ira, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, vamos a tener que empezar a buscar formas de bajar estos niveles de tensión si no queremos volcar toda esta agresión en casa. Claro. Si no queremos terminar gritándole a nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo, generando más tensión en la interna de la casa, que eso lleva a explosiones hasta que puede llevar a explosiones de violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestros vecinos? Porque no solamente somos nosotros. Y yo creo que si hay algo importante que vamos a tener que aprender de esta crisis y de esta situación de coronavirus es que estamos todos conectados. Sí. Creo que teníamos la fantasía de vivir cada uno en su mundo, nada me afectaba de los demás. Creo que un poco por los medios que tenemos hoy en día, el celular, la computadora, hemos generado como una burbuja que nos hacía pensar que cada uno vivía en su mundo, aunque estamos hiperconectados, al mismo tiempo estamos desconectados de la realidad del otro. Y hoy nos damos cuenta que realmente la sociedad es una, el mundo es uno solo, y estamos todos conectados, y es imposible no afectar con mi conducta a la vida de los demás, y es imposible que los demás no me afecten. Ahora, ¿cómo lo manejo de una manera adecuada? Hay algunos elementos que nosotros podemos trabajar en nuestra familia para protegerla, para protegernos y para proteger también a nuestro entorno.
Esto nos implica tener una postura mucho más proactiva y una postura estratégica, o sea, tengo que pensar lo que quiero lograr, no me puedo dejar llevar por las emociones. Y yo entiendo que en este momento, que estamos todos en el mismo barco, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir deprimidos, nos podemos sentir confundidos, nos podemos sentir enojados, podemos sentir que en realidad todo es una mentira. Hay mucha gente que lo que está en este momento usando como mecanismo defensivo es la negación. Ajá. Y te va a decir que no, que esto es mentira, te va a decir que en realidad es un invento del gobierno, que no está pasando nada, que nos manejan la información para hacernos creer. También están ese tipo de reacciones. Porque es un mecanismo psicológico natural. Es como cuando vos vas al médico y te dicen, mira, te hicimos un estudio y nos dimos cuenta que tenés un problema grave de salud. La primera respuesta psicológica es, no puede ser. Claro. Esto no es verdad. De hecho, ha pasado con mucha gente, muchos jóvenes, por ejemplo, cuando se les pide que se cuiden, te van a decir, bueno, no pasa nada, yo no me voy a contagiar. Y en realidad es un mecanismo psicológico defensivo, que es la negación, que provoca que la persona no conecte con la situación peligrosa que está viviendo y que hace que otros también estén viviendo en peligro. ¿Lo está viviendo usted, este proceso? Haga su propio análisis en casa. ¿Qué reacciones está teniendo usted ante esta crisis global, pero que también se reduce a lo individual, lo personal, lo íntimo, en mis emociones, en mi estado espiritual, en mi relación familiar, porque ahora estamos más tiempo conviviendo con estas cuarentenas que se van imponiendo crecientemente? ¿Y cómo nos defendemos ante esto que parece que se nos viene encima y no podemos hacer mucha cosa porque es algo que nos trasciende? Estamos con Claudia Reyes, psicóloga, charlando de esto y cómo enfrentar esta guerra psicológica en la que estamos, Claudia. Sí, qué fuerte todo esto, ¿no? Yo pensaba la situación en la que la gente también, porque uno piensa cuando están juntos, mucho tiempo juntos en casa, la tensión que se provoca y que, bueno, naturalmente vamos a estar más tiempo juntos en casa porque estamos tratando de evitar los espacios públicos, salir y todo esto que tiene que ver con un poco el cuidado personal, familiar y de la sociedad también. Ahora, a veces estamos separados. Imagínate la situación en la que tenemos algún familiar en un hogar de ancianos o en otro país, situaciones en las que nos angustia también la distancia. Y todo esto son componentes emocionales muy, muy fuertes que a veces provocan un monto de angustia muy grande y puede provocar diferentes reacciones, hasta reacciones biológicas, por ejemplo un ataque de pánico. Cuando estoy muy alterado porque no puedo manejar toda esta presión, me genera mucha angustia, me genera ansiedad obviamente y me puede llevar a un nivel de estrés muy alto que termina por provocar un ataque de pánico, una reacción emocional muy grave. Entonces, ¿cómo manejo todo esto para poder realmente desarrollar otras estrategias de protección y no terminar en más de lo mismo, con respuestas que no van a ser saludables? Lo primero a decir es que empezamos diciendo que el estrés no era lo mismo que la crisis, que esto ya pasa del estrés, porque además hay una cuestión de estrés acumulado. Acá tenemos varios factores que afectan, que es el estar juntos, que es el tema del trabajo, la dificultad de no poder ir a trabajar o trabajar de forma diferente. ¿Los espacios reducidos también juegan en contra? Sí, y mucho. Hay estudios, estudios de muchos años atrás, donde se investigaba cómo afectaba el espacio sobre la vida de la familia y cuanto menos espacio, más probabilidad de violencia. Claro. Si la gente está hacinada, se genera mucho más tensión y más reacciones violentas. Entonces, hay que buscar alternativas. A veces vivimos en un apartamento muy chico, bueno, pero ¿cómo podemos manejar los espacios? ¿Cómo podemos respetar el espacio del otro? ¿Cómo podemos no invadir el espacio del otro? Eso es importante. Sí, sí. Si vivimos en una casa, bueno, démonos el espacio para podernos manejar. Si tenemos un patio, un balcón, fondo, lo que sea, y tenemos niños chicos, por más que cambie el clima, haga frío, bueno, démosle la chance de salir, porque en realidad baja mucho el estrés poder tener otro tipo de actividad. También hay un elemento que es importante, que es a veces la imagen que tenemos de familia, porque esto parece mentira, pero cuando uno está en una situación como esta, de mucha presión y de tener que estar en casa, se nos empieza a decir, yo veo que está circulando muchas como recomendaciones, ¿qué podemos hacer con la familia? Entonces, tenemos como algunas recomendaciones que son muy buenas, pero que a veces, si no las tomamos
con cierta calma nos pueden llevar también al estrés, que es bueno, juegue con sus hijos, saque, no sé, juegos de caja, siéntese a jugar, no le deje usar, no sé, tanto el celular y que no vea tanta televisión. Busque, no sé, yo que sé, alternativas de este tipo de... Y eso nos genera que la familia ideal, esa que tenemos en mente, parece que se tiene que activar ahora en este momento justo de crisis. Entonces imagínate lo que te genera tener un nene de 2 años, que corre por toda la casa, que es normal, que justo empezó la adaptación en el jardín de infantes, que la cortaste porque tiene que estar en casa, y ahora tengo que jugar con este niño. Yo estoy estresado, él también está estresado porque estamos encerrados, y yo pienso que tengo que ser la madre ideal. Entonces esto provoca un estrés tremendo. Si yo no lo hice antes, justo este no es el momento para empezar a hacerlo. Sí. Puede ser que sea fantástico jugar todos a las cartas y no sé cuánto, pero si yo tengo un problema de comunicación, justo cuando nos ponemos a jugar a las cartas va a emerger, ¿no? Y estamos todos en tensión, bueno, va a salir las discusiones más grandes. La menor chispita. Entonces, ¿cómo manejo esto? Bueno, con calma. No hay familias perfectas, no hay situaciones perfectas. Hagamos lo que podemos de la mejor manera y sin generarnos más presión. Si tenemos tiempo de jugar, bueno, juguemos. Cuando vemos que la tensión aumentó, hagamos otra cosa, cambiemos. ¿Qué nos gusta hacer a nosotros? ¿Leer un libro? Bueno, voy a leer un libro. Pero si me gusta jugar en el celular, me voy a dar la chance de jugar en el celular, no todo el día para evadirme de la realidad, no. Por supuesto. Pero sí un rato. Si mis hijos todo el día se comunicaban con amigos y ahora están encerrados y la única manera que tienen es usando el celular, tengo que dejar que lo hagan, porque si no voy a generar una presión extra que ya no es necesaria. Es como tener una olla a presión y seguir aumentando el fuego. Entonces, con calma, disfrutemos de la vida de la familia, disfrutemos de estar juntos, pero sin la presión del deber ser. Deberíamos estar haciendo tal cosa. Yo ahora quiero acostarme porque me siento triste y mal porque me avisaron que me mandaron al seguro de paro y no lo hago porque debería estar con mis hijos. Bueno, tengo que como ser flexible en esto y ver, bueno, cuánto tiempo, no me voy a quedar todo el día en la cama, pero bueno, un rato, si necesito tiempo fuera, me lo tengo que tomar. Claro. Si hay tensión con mi esposo, con mi esposa, bueno, no hablemos de ese tema en este momento, hablemos más tarde, cuando estemos más calmados, porque si no, vamos generando más tensión de la que ya teníamos. Y son elementos que parece mentira, que uno diría, esto ayuda, pero en realidad lo que estamos haciendo es provocando más dificultad. Cuando tenemos otros familiares lejos, por ejemplo, en otro país, en otro lugar, en un hogar de ancianos, internados, y no podemos verles, y todo esto genera mucha angustia, mucha presión sobre la vida de la familia. Bueno, hay formas hoy de comunicarnos que ayudan mucho, que bajan la tensión, estemos cerca de otra manera, se puede estar cerca de otra forma, eso baja mucho la culpa, porque hay una cuestión psicológica que tiene que ver con la presencia ambigua, la persona que está pero no está. Y eso genera muchos conflictos psicológicos. La persona, por ejemplo, que está físicamente en casa, pero que está mentalmente ausente porque tiene un problema psicológico, psiquiátrico, y ahora al estar tanto tiempo juntos se puede poner como muy sobre la mesa este tema. O, por ejemplo, personas que no están físicamente porque están en otro país, por ejemplo, en este momento pueden haber quedado varados en otro lado y nosotros estamos acá. Está emocionalmente porque nos comunicamos, pero no está físicamente, y esto genera mucha angustia. Estas cuestiones hay que charlarlas, hay que tratar de, si no tenemos con quién hablar, escriban, no para colgar en las redes, sino para sacar de lo emocional y del cerebro y ponerlo en un papel y liberarnos un poco sobre eso. Eso nos ayuda a no estar cargando con todas esas emociones. Pero tenemos que entender que el tiempo juntos en casa, los espacios reducidos, esta presión por el deber tener una familia perfecta y estar manejando bien todo esto, y la angustia de la sensación de indefensión que podemos tener, es un caldo de cultivo para explosiones grandes a nivel emocional, para descargas de violencia, para estados alterados del humor, y todo esto tenemos que tratar de bajar y menguar un poco la presión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tener que redefinir este tiempo de estar juntos en esta situación tan particular de la vida. ¿Tenemos que estar en casa? Tenemos que estar en casa. Es la forma de cuidarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo redefino estos espacios? ¿Cómo le hablo a mis hijos del coronavirus de una forma que no los aterre, no los asuste, no los angustie?
cómo me hablo a mí mismo de todo esto para no cargar con ese estado emocional tan negativo. Tengo que hacer toda una evaluación entonces rápida y sencilla para que el ambiente familiar baje la tensión emocional. Sí, entonces. Y no sobrecargarnos, no sobrecargarnos de información negativa. Yo no puedo hacer nada si hoy hay 50 casos y mañana hay 150. No puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es proteger a mi familia, protegerme yo y generar un espacio del clima familiar saludable. ¿Cómo lo hago? Bueno, tomando precauciones, cuidando a mi familia, tratando de bajar el estrés. Desde el punto de vista de la psicología positiva se habla mucho de tener cuidado con la información que uno recibe. Entonces, tómense un tiempo para leer un libro de chistes, hoy se pueden bajar por internet, sí. Tómense un tiempo para leer chistes con sus hijos, tómense un tiempo para mirar películas cómicas, busquen en internet cosas viejas que hayan para poderse reír un rato, para desconectarse de esta información constante que tenemos todo el tiempo sobre lo terrible que se viene, el mundo negativo y todo lo demás. Nosotros los cristianos además sabemos que Dios cuida de nosotros y creo que este es un momento de prueba también para nosotros los cristianos en el que se va a definir cuánto confiamos en el Señor. Dios dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él nos cuida todo el tiempo. No hay nada que pase en nuestra vida que Él no tenga control y que Él no mande sabiendo que lo podemos soportar. Esto es muy importante. El próximo programa vamos a hablar de algunos factores de protección, pero el saber que Dios tiene control, y nosotros no tenemos por qué tener control. Yo sé que nos sentimos sin control en este momento. Y nos encantaría tener el control. Claro, a todos nos gustaría tener ahora la vacuna, salir y decir vacuno a todo el mundo, pero eso no está en nuestras manos, pero sí está en las manos de Dios cuidarnos, sí está en las manos de Dios lo que vivimos, y si yo puedo confiar en Dios, va a bajar mucho mi estrés, y va a bajar mucho también la presión que siento, y entender que Dios, además de tener control, está conmigo. Y Él, como poderoso gigante, me acompaña, no es alguien que no tiene poder. Dios Todopoderoso está conmigo y me está acompañando. Entonces puedo confiar en Él, puedo sentirme seguro en Él y puedo entender que, aunque nos quedemos sin trabajo, aunque la situación sea difícil, con todo, Dios no me va a dejar. Él va a proveer lo que yo necesito, Él me va a cuidar, Él me va a proteger a mi familia. Y aunque la enfermedad llegara, me va a dar los recursos para poder tolerar lo que estoy viviendo. Tenemos que poder confiar en el Señor. Y yo creo que esta es la prueba más grande que tenemos. Que nuestra confianza esté puesta en Él, que podamos descansar en Él y que podamos sentirnos seguros en las manos de un Padre que nos ama profundamente. Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.